Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el podcast de Plan Vida. El día de hoy tenemos un tema muy especial que yo creo que a todos nos va a interesar y tenemos un invitado de lujo, el licenciado Edmundo Becerril. Él es abogado por el Frente Nacional por la Familia y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy tenemos un tema que creo que les va a interesar mucho. Se ha escuchado de las terapias de conversión, la ley que se ha aprobado en México contra las terapias de conversión. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi querido Edmundo. Un placer tenerte aquí, amigo. Sí, muchas gracias. Creo que va a ser muy útil lo que nos puedas compartir. Y en efecto, entrando en materia, amigo, ¿qué son las terapias de conversión? Mira, en el vulgo, en el pueblo, se vende esta idea de terapias de conversión como si agarraran a una persona y la sentaran en un banquillo con electroshocks, torturándola. Entonces alguien diría, ¿estás a favor de la tortura? Y todo el mundo diría, no, que se castigue, que se castigue. Pero así nos lo vendieron, esta idea, para efecto de que pasara sin ninguna objeción, sin ningún análisis más profundo, un cierto artículo del Código Penal, terrible. Y que se trata en realidad de la instauración de la tiranía y de la agenda de género. ¿Por qué? Porque, mira, es preciso saber que el 7 de junio del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación dos reformas, una que modifica la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, en donde se inventaron un nuevo tipo penal, un nuevo delito, que está en el artículo 209 quintus. Esto es grave porque ya está tocando corporalmente a quien trate de oponerse a la agenda de género. Uh-huh. Si me permites, voy a leer lo que dice el artículo. Dice, artículo 209 quintus, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Se aumentará al doble la sanción prevista en el párrafo anterior cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Y luego dice, en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. Las sanciones señaladas en el primer párrafo de este artículo se aumentarán al doble, o sea, es de 4 a 12 años de prisión, al doble de la que corresponda cuando la persona autora tuviere para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se enuncian. Inciso A, relación laboral, docente, o sea, todos los maestros, doméstica, médicos, aquí agarrar psiquiatras, terapeutas, psicólogos, o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima. Podría aquí embonar los ministros de culto. Uh-huh. Inciso B, quien se valga de la función pública para cometer el delito, y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral, psicológica o moral. O sea, esto afecta sobre todo a los ministros de culto cuando quieren hablar del orden ético o de lo que significa pecado. Uh-huh. Eso podría para el legislador embonar en una violencia moral, uh-huh, ¿no? Entonces, física o moral en contra de la víctima. En los casos del inciso A y B, o sea, cuando son funcionarios públicos, se les castigará con la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. O sea, si son médicos que trabajan en el sector salud, los pueden inhabilitar. Se destituya. O sea, y
y bastará con la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito. Bueno, entonces, ¿por qué es grave este artículo? Es grave este artículo porque solamente da una posibilidad, no da derecho a que se cambie de opinión. Una persona que ha transicionado no le da oportunidad para efecto de que en una nueva reflexión acuda con los terapeutas que él considere en su libertad, claro, con el psicólogo para destransicionar. Okay. Entonces eso atenta contra su libre voluntad, con su libre albedrío, y atenta contra la profesión. Si el terapeuta, o psicólogo o psiquiatra le ayuda en base a sus cuestionamientos, conforme a la voluntad del paciente, a destransicionar, esto conforme a la literalidad del tipo penal que acabamos de leer, esto sería un delito. Y si es con un menor, sería digno de la cárcel de 4 a 12 años. O sea, es un tipo penal totalitario. Oye, esto es, a ver si corrígeme si estoy equivocado. Se acaba de aprobar también en Baja California alguna ley en relación a las infancias trans. Esto significa, según lo que me estás diciendo, que si un niño, por ejemplo, de pronto, porque a lo mejor es influenciado, manipulado, como sea, para que cambie o para que transicione de sexo, o se reconozca como una persona del sexo distinto al biológico con el que nació, y después se da cuenta que eso no era lo que esperaba, que no era lo que se imaginaba, pues que no se siente cómodo, no se siente cómoda con la transición que hizo. Si alguien, que puede ser algún psicólogo, que puede ser algún terapeuta, que puede ser algún ministro de culto o incluso los padres, no pueden, digamos, ayudar a regresar a su sexo biológico original, porque entonces se consideraría como un delito con pena de cárcel y además multa económica. ¿Es eso? Exactamente. Por ejemplo, todas las maestras o los directores de las escuelas no podrían oponerse, conforme a esta ideología, a que los niños que se sientan niñas entren a los baños de niñas. Porque si se oponen y ponen reglas para que los niños varones entren solamente a los baños de niños, estaría obstruyendo como dice el legislador, la expresión de género. Entonces, y es totalitario porque va apuntada a pervertir a la niñez. Ahorita estoy leyendo un libro de una periodista estadounidense que se llama Abigail Shrier, se llama Un daño irreversible, lo pueden conseguir en Kindle. Se llama Un daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas. Y ella narra lo que acontece en Estados Unidos, porque en Estados Unidos esta agenda va mucho más adelantada, terriblemente desastrosa. En las escuelas, narra lo que sucede en California, en las escuelas de California, sobre todo en los estados demócratas, yo creo, gobernados por el Partido Demócrata, en Nueva York, y en varios estados más, y en las universidades. Y cómo van adoctrinando a los niños en esta confusión. Recordemos que quien no se siente conforme o apto en su identidad sexual es una patología, es una enfermedad mental que se llama disforia de género. Y todavía está en un documento científico que es, bueno, mayoritariamente científico, porque también ahí la política se ha metido, señala como patología como una enfermedad mental el que una persona crea que está en el cuerpo equivocado. Y se llama disforia de género. Pero aquí
lo que esta señora narra es que en las escuelas desde niños les empiezan a hacer ejercicios y los empiezan a empujar. Los empiezan a empujar con ejercicios de que, bueno, imagínate que eres de otro género. Ya empiezan ¿cómo te sentirías? ¿Serías más feliz? Y si en este supuesto, ¿cómo te llamarías? Entonces, algunos niños caen en la trampa y creen que es como un juego. Y el hecho es que se llama Juan, dicen, no, pues Juanita, por así decirlo. Entonces, ya lo empiezan, apenas dice eso, ya lo empiezan a tratar como ella. Y empieza a tener una vida alterna, a escondidas de sus padres. En su casa lo tratan como él, pero en la escuela lo tratan como ella. ¿Y esto a qué apunta? Apunta también a un negocio. A un negocio que la International Planned Parenthood, la multinacional de la muerte, que es la empresa más importante del mundo de abortos, ya abrió otra gama de servicios. Ya amplió su giro. Amplió su giro de perversidad. Sí, porque si mal no recuerdo, y hago un paréntesis, Planned Parenthood tiene más sucursales que McDonald's en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, es un negocio impresionante, el negocio del aborto, que es un tema que también tocaremos en su momento. Pero entonces amplió su giro y ahora ya no nada más es aborto. Entonces ya no nada más es aborto. Es esta agenda de género para que se le lava el cerebro a los niños, precisamente quieren enfocarse sobre todo a los niños, para que cuando vayan a llegar a la pubertad o llegando a la pubertad, les recetan bloqueadores de pubertad. Bloqueadores de pubertad, que es una sustancia terrible que hace daño médicamente, causa osteoporosis y causa tiene secuelas secundarias. Y después de que se bloquea la pubertad, como unos 3 o 4 años, una niña que no le crecen los pechos y a todas sus compañeras sí, va a ser dice esta autora que se llama Abigail Shrier, que casi el 100% de los niños que les bloquean ya están a un paso, casi nadie se opone a que les pongan hormonas. Entonces son clientes cautivos de por vida, de estar hormonizados toda la vida. Entonces, resultó ser más entonces, lucrativo. Es más lucrativo para todos estos malvados. Claro. Y precisamente por esto también quieren proteger el negocio. Entonces, los legisladores mexicanos, algunos no se dan cuenta, otros no saben y se van con la finta de que una igualdad malentendida o confundidos o no están informados o a sabiendas, peor, si a sabiendas de lo que es, claro. Lo hacen deliberadamente, claro. Peor. Claro. Y les ponen esto y lo aprueban, pero no se dan cuenta que es una tiranía espantosa. Quería comentar otra cosa. Quiero hacer un poquito de génesis de esta ideología. Recordemos que en el año 1995, fue la conferencia de Beijing, en donde muchos delegados de algunos países no quisieron firmar los documentos conclusivos, porque ahí fue la primera vez en la historia de la humanidad en donde se utilizó la palabra género. Y como no estaba definida esa palabra, dijeron, no queremos firmar esta declaración. Entonces, el hecho es que en nuestra Constitución, en el 2001, fue reformada el artículo 1 y se instauró el discurso de la no discriminación en un tercer o cuarto párrafo del artículo 1. En donde ya se inserta la palabra género. Pero la inserción de esta palabra, para mí, constituyó un golpe de Estado a la nación mexicana. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos se dice que no hay una explicación del alcance y el significado de esta palabra. Y muchos legisladores lo creyeron como sinónimo de sexo. Entonces se manejaba en la ambigüedad, y no fue sino hasta el 2003 cuando se crea la Ley Federal para prevenir la discriminación, en 2003, o sea, 2 años más, y en esta ley ya hace una distinción, dice, queda prohibida toda discriminación motivada por todas las categorías,
por sexo, luego coma, género. Entonces ya hay una distinción. Pero como que no se atrevían a tocar, o sea, seguían moviéndose en la ambigüedad. Hasta que un día los logré agarrar, por así decirlo, los logré coger en los libros de primero de secundaria. Cuando en el libro de primero de secundaria, era la definición en el libro de biología, decía, el género no se limita a tu sexo físico, incluye el aspecto psicológico de pertenecer a uno de los dos, hombre o mujer. Entonces, esto en un lenguaje más traducido significa que están pervirtiendo a los niños y le están diciendo, si te tocó ser hombre, es un accidente del cual te puedes liberar y puedes aspirar a ser lo opuesto. Claro. O sea, es una visión anticientífica y corruptora y mentirosa. ¿Por qué? Porque la esencia biológica debe de ser apreciada y jamás repudiada. ¿Y por qué? Porque cada célula de nuestro cuerpo tiene un código genético sexuado. Los un código genético sexuado. Y el código genético sexuado surge desde la fecundación, desde la concepción. Claro. Desde ahí ya somos seres sexuados, varón o mujer. Claro. Pero esta ideología desprecia la esencia biológica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues va avanzando con esta publicidad. Sobre todo las grandes élites lo que quieren es despoblar a la humanidad. ¿Cómo? Pues con relaciones estériles, relaciones sexuales estériles. Es uno de los objetivos, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis, mi querido Mundo. Fíjate que yo he percibido que mucha gente siente que esto es así como teorías conspiracionistas, ¿no? Oye, esto de que hay una cúpula mundial que quiere gobernar el mundo y que está implementando ideologías de género y que quieren controlar la natalidad de alguna manera. Y mucha gente lo ve conspiracionista y como paranoico. Pero ahora ya es muy evidente y ya hay información acerca, por ejemplo, del Foro de Davos, que de alguna manera son los que están impulsando esto. Es decir, está a disposición de cualquier persona que empiece a investigar un poquito lo que es el Foro de Davos y quiénes son los que están integrando esa cúpula de poder que acabas de mencionar y que en efecto están buscando ideologizar a la humanidad a través de este tipo de propuestas y algunas otras. Y además lo podemos notar también porque ha ido avanzando. O sea, tú mencionaste ahorita que en 1995 y luego en 2001 cambia un poco la Constitución. Hemos visto cómo ha estado cambiando, sobre todo el año pasado y este año, cómo han estado cambiando Constitución a nivel nacional y no nada más en México, también en otros países. Es decir, estamos viendo cómo realmente está avanzando la ideología de género y el problema es hacia dónde nos están llevando. Entonces, no es nada más dónde estamos parados, sino cuál es la tendencia. Si observamos la tendencia de lo que está llevando la ideología de género, nos están llevando a una posición de verdad muy complicada que mucha gente creo que no se ha dado cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro alrededor. Sí, por eso es importante este tipo de información para que la gente sepa realmente qué está pasando y hacia dónde nos están queriendo llevar y sobre todo hacia dónde están llevando a nuestras generaciones. Nuestras próximas generaciones. Mira, yo creo que hay esperanza. Yo creo que todas las personas en el fuero interno buscan la verdad. Buscan la verdad. Entonces, si a una persona le dices, mira, es una falacia, es una mentira, es una estrategia, tú debes de amar tu esencia biológica. Todo lo que implique repudio, desprecio, repugnancia a la propia esencia biológica, claro, eso no es correcto. A tu propia identidad. A mi propia esencia, eso no es correcto. Eso es, todo lo que te impulse, hay que rechazarlo. Y yo creo que cuando la gente escucha y tiene otra visión de las cosas, pues podemos tener éxito. Por eso estos foros son muy importantes, porque de alguna manera vamos despejando dudas y dando formación. Oye, antes de pasar al punto de los riesgos
penales que hay en esto. Yo quisiera también que nos hiciéramos un paréntesis hablando un poquito de los famosos libros de texto de la nueva escuela mexicana, porque también eso es parte de todo este embrollo que están queriendo con el que están queriendo ideologizar a los niños, y cómo de ahí tú puedes contemplar hacia dónde están llevando a los niños. Ya no tienen tanta ciencia, sino más bien ideología. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de los libros de texto? Sí, desgraciadamente, mira, vivimos en una avalancha en donde en todos los órdenes está instaurándose, se está cerrando la pinza, ¿no? Y de alguna manera nos están orillando pues, a lo que, a dar un testimonio de lo que es la verdad. Por ejemplo, una maestra que diga, no, aquí los niños no van a usar falda, estaría cometiendo un delito, pero en la libertad de conciencia estaría haciendo lo correcto, pese a cualquier amenaza. Aquí lo que hay que hacer es no tener temor a la tiranía, no tener temor a la tiranía, y recordemos que nosotros, como seres humanos, tenemos un destino eterno, un destino eterno. Entonces, los que tratamos de hacer las cosas correctamente, vamos a tener un destino eterno con Dios. Los que no, pues no van a estar con Él, sino con su enemigo. Entonces, el hecho es que los libros de texto están muy terriblemente redactados. Por ejemplo, en el libro de cuarto de primaria, en la sola portada, están dos lesbianas con un corazón así y con la bandera multicolor de fondo, pero aparte de esta bandera le agregaron 4 colores más, que es el rosita, lo están normalizando, el rosita, el azul clarito y como el blanco. El blanco, el café y el negro, y un círculo así. Pero si ustedes si tú te metes a internet y buscas bandera pedófila, encontrarás que se identifica con estos colores de rosita, azul clarito y blanco. Entonces, es una agenda, esta agenda de género es una agenda pervertidora. Están tratando de normalizar con los niños un pecado grave. Y aparte... Abuso, además. Abuso, porque, amigo, ¿cómo se pueden defender unos niños de algo que les están enseñando en las escuelas, en los libros de texto, y que además se hacen ejercicios y todo, precisamente como tú decías, como jugando, para que empiecen a normalizar esto? Las leyes también están buscando cambiarse. No sé si en México todavía ya ha llegado eso, creo que no, pero sí en España, por ejemplo, he escuchado a los ministros en España que buscan decir que los niños en las leyes tengan libertad de tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran. Entonces es la pedofilia de alguna manera disfrazada de libertad sexual de los niños. Exactamente, es la anarquía moral donde no hay límites a toda la degradación, a cualquier tipo de degradación no hay límites. Y obviamente esto atenta también contra los valores cristianos. Es un ataque directo al cristianismo, porque el cristianismo es incompatible con esta ideología de género. Claro. Somos la última frontera. Sí. Entonces, las familias, ¿cuál es el bastión de defensa? Las familias que se tratan de destruir. Claro. Los padres de familia que tratan de sabotearlos, los ministros de culto que tratan de destruirlos y los maestros. Ese es el bastión, como que la última frontera que quieren atacar. Sí. ¿Verdad? Pero nosotros no nos vamos a dejar intimidar, y qué bueno que estamos haciendo conciencia para que más gente despierte y no nos dejemos intimidar y hagamos lo que es lo correcto. Claro. Oye, ahora, antes de concluir, ¿qué podemos hacer para protegernos? Es decir, por ejemplo, yo espero que esta información le llegue, por supuesto, a los profesionales de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los ministros de culto, los padres de familia. Mira, ¿qué podemos hacer para protegernos? Porque al final la ley ya está aprobada. Entonces,
necesitamos ser, de hecho, apenas nos comentaste de un amparo para poder, digamos, prevenir y prepararnos en contra de eso, pero suponiendo que ya no pudimos ampararnos, ¿qué podemos hacer ahora los ministros de culto, los profesionales? Mira, yo quisiera hacer una acotación aquí. Desgraciadamente, la Suprema Corte de Justicia también, los ministros, o la gran mayoría de los ministros, están influenciados por esta ideología. En el mes de junio pusieron en el perfil de Facebook y en el perfil de la red social X la misma bandera multicolor, pero adicionándole los 3 nuevos colores: rosita, blanco, azul, negro y café, y un círculo. Entonces, ¿eso qué significa? Que están entregados, desgraciadamente, los ministros a esta agenda perversa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, yo creo que primero, pues pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la fortaleza. 2, tratar de que los asuntos judiciales no lleguen a la Suprema Corte. Tratar de que no lleguen y que los jueces de distrito resuelvan. Yo le tengo más fe a un juez de distrito que a los jueces, porque los jueces de distrito, porque nada más, los ministros nada más están frotando las manos para cuando llegue un caso así similar, para efecto de tergiversar y imponer esta agenda perversa. Ya nos pasó con la Suprema Corte de Justicia el año pasado, que mandaron una línea para que los diputados y la gobernadora pues finalmente aprobaran el cambio de la Constitución en el tema del aborto, del cual ahorita no vamos a entrar, pero sí queda claro que la Suprema Corte de Justicia realmente está empujando esta agenda. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer es precisamente estar informados, y esa es la razón, o una de las razones fundamentales de este podcast y de haberte invitado. Y por cierto, gracias por aceptar nuestra invitación, mi querido Edmundo. Es estar informados, pero además unirnos. Tenemos que unirnos, porque yo creo que va a ser mucho más complicado si todos unidos estamos en contra de esta ideología, y que quede claro que no estamos en contra de los que se consideran homosexuales o lesbianas, o que tienen su propia identidad. Es su decisión y nosotros respetamos lo que ellos decidan. El problema que yo veo fundamental es que realmente están tratando de ideologizar a los niños, están yendo contra los niños, contra las infancias, y ese es un tema en el que sí creo que nosotros tenemos que ponernos, o así que cerrar filas y decir, no, pues, perdón, pero con nuestros niños no. Exactamente, y es momento de hacer valer los tratados internacionales. También son ley suprema de la nación. Tenemos varios tratados internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, menciona que los padres de familia tienen el derecho preferente a que sus hijos reciban la educación ética y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Claro. Entonces es un derecho humano fundamental que hay que hacerlo valer. Está la Convención Americana de los Derechos Humanos, también dice lo mismo, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también tiene un artículo similar. Entonces es momento de hacerlo valer, y que los padres de familia pueden hablar con la maestra y le dicen, mire, a mi hijo nada de ideología de género, usted tiene la autoridad para enseñar matemáticas, ciencias, para que enseñe ciencias, pero nada de ideología de género. Entonces eso es lo que podemos hacer, y abrir los ojos a más ciudadanos. Claro, y necesitamos nuevas iniciativas, ¿no? Iniciativas en donde podamos buscar estrategias para proteger a nuestros niños, a nuestras próximas generaciones. La verdad es que es algo que a mí me pesa en el corazón, y es una de las razones por las que hemos estado juntos en esta guerra frontal contra las leyes. Tenemos que juntarnos, tenemos que sumar, y tenemos que levantar la bandera del respeto, ¿no? El respeto a la vida, el respeto a la educación de nuestros hijos, que le pertenece, como tú lo acabas de mencionar, le corresponde a los papás, no al Estado, y mucho menos a ideologizar. Entonces sí creo que necesitamos hacer algo contundente, nuevas estrategias. Nosotros estamos queriendo impulsar educación complementaria o alternativa, para que los niños no tengan que estar yendo a las escuelas del Estado donde los están ideologizando. No sé,
La verdad es que estamos ante una situación complicada en la que necesitamos, como bien dices, pues encomendarnos a Dios, que Él está con nosotros para empezar, pero también ser estratégicos. ¿Qué podemos hacer? Y por lo pronto estar comunicados, estar informados, ¿no? Exactamente. Mi querido Edmundo, pues muchas gracias por ya se nos fue el tiempo rapidísimo, mano, pero es que estos temas son apasionantes. No sé si quieras cerrar algo, alguna idea final con la que quieras concluir el llamado sobre todo a las personas a que entiendan lo que está sucediendo. Exactamente, sí. El objeto es, tenemos que tener nuestras antenas bien prendidas, bien listas, porque nos están golpeando por todo. Hay un nuevo léxico que también se está manejando, y nuevos eufemismos, por ejemplo, interrupción del embarazo, que es el aborto, nuevas masculinidades, que es enseñar a un niño cómo ser niña, acciones afirmativas, que es, a las acciones afirmativas es hacer trampa en los procesos naturales para privilegiar a este tipo de personas para que ocupen los primeros lugares, acciones afirmativas. Personas personas gestantes. Sí, dice la Corte, mujeres y personas gestantes. Esto es una trampa, porque al hacer dos diferenciaciones de mujeres y personas gestantes, es porque están avalando la agenda transgénero de mutilaciones, de partes sanas. ¿Por qué? Porque son mujeres que se autoperciben como varones, pero para no ofenderlas, les dicen personas gestantes. Entonces, nuestra Corte está totalmente entregada al mal y necesitamos abrir nuestras antenitas para identificar este nuevo léxico que ronda por todos lados. Y pues nada más, qué bueno que estamos aquí y haciendo conciencia. Pues muchas gracias por acompañarnos, Edmundo. La verdad es que es muy, muy importante la información que nos estás dando. Estamos dejando tus datos en el podcast para que también se puedan comunicar contigo o se puedan comunicar, poner en contacto con el Frente Nacional por la Familia, de tal manera que si necesitan más asesoría, si necesitan acudir a ustedes o apoyar de alguna manera, pues que se pongan en contacto, amigo. Correcto, sí, en lo que podamos ayudar, ayudamos también jurídicamente y estamos a la orden. Muchísimas gracias, Edmundo. Gracias, Eliseo. Muchas gracias. Un placer saludarlos a todos. Pues este es un nuevo podcast, Plan Vida, ¿qué son las terapias de conversión? Creo que la información fue fluida y fue buena. Espero que les sea útil. Si buscan más información, pónganse en contacto con nuestro querido Edmundo, con el Frente Nacional por la Familia o con nosotros a través de todas las organizaciones que estamos sumando Plan Vida. Y estamos para servirles, para darles más información. Este es un tema álgido, es un tema importante que no podemos pasar por alto. En fin, que Dios los bendiga, cuídense mucho.